Que Dios les bendiga esta mañana. Vamos tenía, no sé si están todos los versículos, bueno, algunos eran muchos versículos, algunos no están ahí, no van a salir en la pantalla. Quiero que abran sus escrituras en el libro de Romanos. Romanos en el capítulo 8 y versículo, vamos a leer el 35. Dice el 8:35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Dice el 37, adelantémonos. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, porque tú siempre nos amas y nos has dado tu verdad para continuar, Señor, en la vida. Gracias por tu palabra que ahora la podemos escudriñar. Guíanos para poder aprender más de ella y así poder estar seguros en la vida qué rumbo, Señor, necesitamos seguir. Gracias te damos por esta mañana, por la victoria que nos has dado en Cristo Jesús. Amén. A mi tema de esta mañana le he puesto ejercitando la voluntad de Dios. Antes de llegar al versículo principal donde nos vamos a quedar un poco escudriñándolo, me dio la intención de observar este versículo acerca de la voluntad de Dios. Antes de compartir los siguientes versículos, porque surgen muchas dudas en nuestras vidas acerca de cuál es la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de cuál es la voluntad de Dios, si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra propia opinión, podríamos tener diferentes opiniones, o sea, variantes de lo que ustedes puedan opinar con lo que yo pueda opinar, tal vez no vaya a ser igual. Y podríamos decir, no, bueno, yo pienso que Dios quiere que yo haga esto. O bueno, alguien podría decir, no, yo pienso que Dios quiere que yo haga esto. Entonces, hay un poco de diferencia entre cuál es la voluntad de Dios en nuestra propia opinión. El punto principal que necesitamos entender que si nuestros pensamientos no están alineados con lo que es la verdad de Dios, entonces nuestra voluntad no va a ser la voluntad de Dios. Y vamos a terminar haciendo nuestra propia voluntad y no la de Dios. Y otro de los aspectos también que he observado en nuestras vidas es que siempre vivimos buscando y pasan los años y seguimos buscando y buscando cuál es la voluntad de Dios. Y nos llegan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40 años en el cristianismo y todavía seguimos buscando cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Y bueno, algo tan grandioso que el Señor nos ha hecho disponible, creo que muchas veces nos encerramos en nuestra propia mente y cerramos toda la oportunidad que Dios nos muestra. Es como él recordaba la parábola del sembrador, aquella semilla que cayó entre espinos, y la semilla no era mala, la semilla era buena. Esa semilla ya fue depositada, pero el problema fue que crecieron otras cosas y la ahogaron, la productividad. La semilla, si hubiera caído en una buena tierra, hubiera dado el fruto necesario. Pero el problema fue que crecieron otras cosas y no dejaron que progresara esa semilla. De la misma manera, pensando en ello, ¿cuántas veces nosotros seguimos buscando la voluntad de Dios, pero a la vez nos empezamos a llenar de otras cosas nuestra mente? Y aunque Dios haga disponible muchas verdades en nuestra vida, por tantas otras cosas que nuestra mente está llena, no permiten que la voluntad de Dios se pueda reflejar en nuestra vida. ¿En qué está basada la voluntad de Dios? Simple y sencillamente en la verdad. Así de sencillo, está basada en la verdad.
Pero cuando nosotros hablamos de muchas veces de la voluntad de Dios, pensamos y decimos o suponemos, bueno, que Dios piensa de cierta manera, por decir, bueno, hoy amanecimos contentos, mi hijo amaneció contento, dirá Dios, así que le voy a dar gozo, y nos da gozo. O no sé, mi hijo amaneció esta mañana relajado, así es que le voy a dar paz. Muchas veces podríamos pensar de esa manera, porque nos levantamos con toda la actitud y ahora sí Dios está conmigo. Pero ¿qué pasa cuando nos levantamos como un cielo gris y como que, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, que hay días en como parece que todas las cosas están en contra, todo lo que hacemos, no sé, va a lo contrario. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa, verdad? ¿Será que Dios no está conmigo? ¿Que no estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿O cuál es la voluntad de Dios? Pero sencillamente esa es nuestra manera de pensar, cómo nosotros nos sentimos. Pero como repito, la voluntad de Dios no está basada en situaciones variantes, sino que está basada en la verdad. Es decir, si el día amaneció, no sé cómo lo quiera ver, triste, o si el día amaneció alegre, la voluntad de Dios sigue siendo igual. La verdad de Dios va a permanecer. Que hoy no siento ganas, ¿verdad? O hay poquita gente, ¿verdad? Entonces, no sé si Dios se va a mover igual. Dios sigue siendo igual. Dios no cambia. O sea, la verdad sigue siendo establecida. Entonces necesitamos entender que la voluntad de Dios siempre va a estar ahí. No va a cambiar, no va a ser alterada por nada. Fue depositada con un propósito para enseñarnos a nosotros a poder agradar a Dios. Entonces, vemos los versículos, como dice ahí, ante todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y empieza a enumerar un montón de situaciones en la vida. Ante todas esas cosas, la verdad de Dios no cambia, sigue siendo igual. Por lo tanto, es importante que necesitamos aprender de ella a no verla con nuestros sentimientos o emociones, sino conforme a la verdad que está establecida o que ya fue dicha. No importa si la creemos o no la creemos, o nos gusta o no nos gusta, o no nos gusta. Suena casi igual. Ahora sí vamos a Primera de Corintios. Y algo más, la voluntad de Dios no está esperando que seamos suficientemente buenos o que merecedores para que ella accione. La voluntad de Dios fue dada, o sea, fue depositada, fue dada. Su voluntad fue regalada, fue revelada, mejor dicho, en su Hijo Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Y en este versículo, si le quieren poner una marca, es donde va a estar depositado nuestro tema. 15:58, vamos a estar recordando estas partes de acá. Así que aquí está en la pantalla y dice: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Vamos a hacerlo, voy a tratar de hacerlo un poco rápido porque hay muchos versículos y, como repito, no todos los versículos se los pasé, no están en la pantalla, así que voy a necesitar su ayuda para hacerlo más rápido y participativo. Primero veamos la primera parte de este versículo, la primera palabra. Vamos a extraer la palabra, dice: así que, hermanos míos amados, estad como firmes. Notemos la primera palabra, el primer consejo, la primera parte de este versículo: estad firmes. ¿Qué podemos entender por firmeza? Encontraba algunas definiciones como estable, seguro, inquebrantable, duro, invariable. Y imagino que nosotros tenemos otras en nuestra mente acerca de lo que es firmeza. Entonces, cuando hablamos de firmeza, podemos tener algunos ejemplos. Por ejemplo, en Hechos 16:22 en adelante.
Hechos 16, del versículo 22. Dice el versículo 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. El versículo 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El 24. El cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El 25. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Nada más está hasta ahí. El relato sigue. Después de eso vino un terremoto, un temblor, y sacudió las cárceles. Los presos fueron sueltos y nadie se salió. El carcelero queda asustado, se iba a matar, y Pablo le dice: no, no temas, no te hagas daño, ¿verdad? Aquí estamos todos. Y entonces viene el carcelero y asustado va adentro, y al final les dice: bueno, ¿qué puedo hacer para ser salvo? Entonces, si vemos el inicio de esta historia, Pablo y Silas estaban predicando el evangelio. ¿Y qué es lo que pasó? No estaban haciendo nada malo, sino que estaban hablando de la voluntad de Dios, declarando la voluntad de Dios. Y entonces vienen y los agarran y los apresan, los azotan y lo van a meter en lo más profundo de una cárcel. No es nada divertido. ¿Qué hubiésemos hecho nosotros si hubiésemos andado predicando el evangelio, hablándole bien bonito, y luego terminamos allá golpeados y en la cárcel? Bueno, tal vez, quizás algunos diríamos: bueno, entonces, ¿para qué te sirvo, Señor? ¿Verdad? Si todo me va a ir mal, entonces no, mejor me quedo en la casa. O no sé qué actitud, tristeza, nos deprimiríamos quizás estar ahí en un lugar de eso. Pero vemos el caso de Pablo y Silas, que estaban, ¿qué? Orando y cantando. Después de todo lo que le pasó, todavía seguían orando y cantando allá, encerrados en lo más oscuro, quizás no se veían. Estaban tranquilos, felices. No estaban, ¿por qué razón? Porque su mente no estaba basado en sus sentimientos, en lo que estaba pasando. ¿Sentían dolor? Claro que sí, me imagino que los desangraron, me imagino que les pegaron con todo. No era divertido en el momento que estaban pasando, pero su mentalidad no estaba basada en lo que literalmente ellos podían estar viendo o sintiendo, sino que estaba basado en lo que estaba establecido en la voluntad de Dios. Dios les dijo: hagan eso. Ok, Señor, aquí lo hacemos. Entonces, esa es la diferencia que nosotros podemos entender cuando hablamos de firmeza. Firmeza no es solo por un ratito, firmeza es en todo tiempo. Estar firmes ante cualquier situación. Ese solo es un ejemplo. No sé si se acuerdan, en Mateo 7, 24 al 27, habla de cuando Jesús está hablando, una comparación de un hombre, el que funda la casa a un hombre sabio. Lo compararé a un hombre sabio. Dice que el que funda una casa sobre la roca, y vienen los vientos, las tempestades, ¿y qué pasa con la casa? No se mueve, sino que prevalece, y ahí está. Pero dice, compararé a otro hombre insensato, que él edifica su casa sobre la arena. Cuando vienen los vientos, las mareas y todo eso, y sopla con fuerza, la casa y todo lo que hay en la casa se destruye, y tiene una gran pérdida, dice. Entonces vemos estas comparaciones y nos imaginamos la palabra firmeza. Una estaba firme y la otra no. Entonces, me interesa la otra parte, la parte donde dice tuvo no solo pérdida, sino que dice una gran pérdida. Imagínense todo lo que nosotros hacemos en la vida como cristianos, y con devoción venimos y cantamos o oramos y hacemos un montón de cosas durante todos estos años, pero que llegue un momento en que digamos: quizás no es real todo lo que he estado haciendo. Mejor me voy a retroceder, mejor voy a seguir mi camino. Qué gran pérdida pudiésemos tener. Sin embargo, mucha gente, para nosotros quizás podría decir: no, pues no, yo voy a seguir al Señor. Qué bueno, gloria a Dios. Pero para mucha gente que
no logran entender lo que está diciendo la Biblia o la voluntad de Dios. Y en este momento estamos viendo cuál es la voluntad de Dios. Y nos está instando o recordando acerca de lo que es la firmeza, la importancia de lo que es estar firmes en el Señor. Veamos rapidito en Efesios 6. 11 y el versículo 13. Vamos a leer el versículo 11 primeramente. Dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El versículo 13, no sé si está por ahí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Hay varios y empieza a decir toda la armadura de Dios. Lo que quiero presentar en esta mañana es como en la manera que se está expresando. Y dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Y aquí dice, tomad toda la armadura de Dios para poder resistir. Si notan, no está diciendo, o imaginémonos que un soldado se va para la guerra. Entonces se va a preparar porque hay una guerra eminente, una guerra real. Y este soldado viene y se pone el uniforme y se va a la guerra. ¿Sería suficiente con el uniforme ir a la guerra? Pero muchas veces nosotros lo hacemos de esa manera. Solo tomamos ciertas cosas y nos vamos a la guerra. Y viene el enemigo y viene y ataca con su furia. ¿Y qué creen que va a pasar? Salimos heridos, salimos golpeados. Por eso la voluntad de Dios aquí observamos cuando nos dice tomad toda la armadura de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios para poder resistir, para poder defendernos. Y ahí ustedes ya yo creo que ya han leído todo lo que enseña de la armadura de Dios y el propósito por el cual nos debemos de vestir con la armadura de Dios, porque de lo contrario no vamos a poder estar firmes. ¿Queremos estar firmes? Sí, bueno, necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios si vamos a estar en un conflicto, en la vida. Ya vemos que en donde quiera que nos movemos, y Jesús mismo dijo, que en el mundo tendríamos aflicciones, hay presiones, hay tantas cosas que pasan en el trabajo, en la escuela, donde nos movemos. Hay diferentes situaciones que muchas de ellas son manipuladas por el mismo Satanás. Y si no nos vestimos de toda la armadura de Dios, no vamos a estar firmes. Por lo tanto, dice el Señor, vístanse de toda la armadura de Dios. No solo si se ponen el casco está bien, excelente, esa es una parte de la armadura, pero necesitan otra, necesitan la vestimenta, necesitan el escudo, necesitan otras cosas, necesitan la espada, o solo van a estar estando firmes, solo sosteniendo, o van a luchar de regreso, o sea, van a pelear, van a defender su terreno. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Si queremos estar firmes, necesitamos equiparnos con todo lo que Dios nos está dando. No ignoremos lo que Dios nos dice. Porque ese es el anhelo, como recién convertidos, yo creo que ese es el anhelo. No, yo quiero estar firme, yo quiero serle firme al Señor. Pero el problema es que como no hay la suficiente entendimiento de cómo podemos estar, por eso muchos cristianos recién nacidos vuelven a regresarse al mundo, porque no han logrado comprender qué es lo que necesitan obtener o tener para continuar firmes. Este versículo no está ahí, creo, en Primera de Pedro 5, 8 y 9. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 y 9.
Dice así: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Satanás siempre va a andar ahí, él no va a cambiar, él siempre, 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 no importa qué, en todo tiempo va a estar ahí. Y necesitamos resistir firmes en la fe, con una idea, con un propósito, sabiendo, mejor dicho, que muchas de las cosas que nos están pasando ya pasaron en otro tiempo. Podríamos pensar, no, pues es que la maldad de este mundo, la maldad de hoy es más grande, ¿verdad? No, por eso que nos apartamos del Señor. No había antes tanta maldad. Bueno, en realidad, si recuerdan que la tierra tuvo que ser destruida por la maldad, tuvo que ser limpiada y lavada, significa que había una maldad extrema. Entonces, maldad siempre ha existido, Satanás siempre ha estado. Por lo tanto, no ignoremos, necesitamos resistir firmes a todas estas presiones que se van a presentar en la vida. Pero hay un versículo que nos puede motivar en 2 de Tesalonicenses 2, 1 y 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice el versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Las rogativas del apóstol Pablo respecto a la venida y a la reunión de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No nos debemos de dejar mover. ¿Cuántos de nosotros todavía empezamos en algún momento a dudar? ¿Será? ¿Será que llegará ese día? Pero el consejo es, no nos dejemos de mover. Esta es una esperanza que tenemos, nuestra reunión con el Señor. Un día nos vamos a reunir con Él. Un día vamos a dejar quizás de sufrir o de pasar tantas situaciones en la vida que no quisiéramos que pasen. Un día se van a acabar. No, es que tengo que batallar con la carne. Un día se va a dejar de batallar completamente cuando nos reunamos con el Señor. Y esa es la esperanza a la que debemos de mantenernos firmes, no dejarnos de mover. ¿Por qué razón? Porque es una de las cosas que el enemigo va a tratar siempre, de movernos y de quitar ¿cómo decir? El gozo de nosotros o la visión. ¿Por qué razón estamos aquí? ¿Por qué nos reunimos? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el futuro? Si perdemos de visión todas estas cosas, nos vamos a cansar, nos vamos a deprimir y no le vamos a hallar sentido al cristianismo. Entonces vamos a decir, no, pues es más divertido por otro lado que estar aquí. Pero si mantenemos firme todos estos aspectos en nuestra vida, sabiendo de que son reales y que un día se van a llevar a cabo, entonces eso nos puede motivar a seguir hacia adelante. Porque sabemos de que todo lo que estamos haciendo no es algo que alguien se quiso inventar y nosotros simplemente lo estamos siguiendo como locos. No, es una verdad que fue establecida por el mismo Dios. Y cada vez que nosotros retrocedemos, el adversario pues se ríe y disfruta de que nos está quitando de llegar a lo que Dios nos ha mandado a llegar. Como decía en Primera de Corintios 15:58, así que hermanos míos amados, estad firmes. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Constantes. Así que hermanos míos, estad firmes y constantes. Bueno,
constantes, durable, persistente, fiel, interrumpido. Algunas definiciones de constante. ¿Se acuerdan en Génesis 6:14 y en el capítulo 7? Si alguien me lo puede leer, por favor. Génesis 6:14. A ver qué dice. No está aquí en la pantalla. Génesis 6:14. 6:14. ¿Quién le estaba diciendo a Noé esto? Dios. Dios le estaba dando indicaciones. El capítulo 7 y versículo 5 dice así, de ahí mismo de Génesis. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Dios le dio, conocemos la historia y quizás ya la hemos leído muchas veces. Dios le da todas las instrucciones de cómo realizar y no era un trabajo sencillo. No era un trabajo que se iba a llevar una semana, un mes, y no tampoco tenía toda la maquinaria como la existe hoy. O sea, no era tan fácil ese trabajo que se le fue encargado. Pero aquí vemos que en el capítulo 7 y versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová, conforme a todo lo que le mandó Jehová. ¿Saben qué es eso? Es ser constante. Bueno, Dios me dijo, pero bueno, al rato, ¿verdad? Al rato. Bueno, es que Dios me dio esto, pero al rato, ¿verdad? Al rato lo trabajo. Ser constante es lo que vimos allá en 1 Corintios 15:58. Por tanto, hermanos míos, estad firmes. Pero no solo se queden ahí en su lugar. Firmes es la primera etapa. Firmes es lo primero que necesitamos aprender. Porque si no sabemos qué es estar firme, entonces de nada sirve ser constante, porque cada rato nos vamos a estar retrocediendo. Primero necesitamos ser firmes o tener la idea de lo que implica estar firmes. Y luego necesitamos avanzar un paso más y aprender qué es ser constante. Y este es un ejemplo de ellos, Noé. Voy a leer otro, Hechos 1:8. ¿Quién me lo quiere leer? Hechos 1:8. ¿Alguien valiente? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en Samaria, hasta lo último de la tierra, les dijo. ¿Lo hicieron los discípulos? Sí, lo hicieron. ¿Pasaron dificultades? Ya lo hemos observado. No fue fácil, pero lo hicieron. Sí, lo hicieron. Fueron constantes. Constantes ante las adversidades, porque sabemos que muchos de ellos hasta fueron decapitados. O sea, no fue fácil, pero fueron constantes, como les dijo, mire, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y entonces recibieron poder, entendieron, ok, vamos a estar firmes y vamos a esperar en la promesa. Se mantuvieron firmes y luego cuando ya tenían lo que les había prometido, fueron constantes y ejercitaron lo que se les había dado. Eso es ser constantes ante todas las situaciones. Hay un versículo muy conocido en Romanos 12:2 y yo se lo he citado varias veces.
Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, que dice de la siguiente manera. Se recordarán, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La primera parte de este versículo, noten, que dice que no nos conformemos ¿a qué? A este siglo. No os conforméis a este siglo. ¿Por qué razón? ¿Por qué nos está resaltando esa parte? No se conformen a este siglo, a este mundo, a esta manera de pensar de la humanidad. No se conformen, nos está diciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué razón? Porque en lo natural siempre van a haber limitaciones. Siempre en lo natural el hombre va a decir, es que no se puede, es que es imposible, es que ¿cómo se va a poder? Siempre va a haber un pero de por qué no, porque está limitado. Esa es la naturaleza humana, es limitada. Pero en el espíritu no hay limitaciones, es infinito. Por esa razón nos está diciendo de que no nos conformemos a este ciclo. Es que es difícil el cristianismo. No, ¿cómo voy a poder vivir y agradar a Dios? Es que, ¿cómo podría yo vivir en santidad? No, eso es muy difícil. ¿O cómo podría yo llegar a desarrollarme y ser otra persona? No se puede. Eso es pensando en lo natural, en nuestra carne. La carne siempre nos va a decir, no, tú no eres suficiente. Tú no vales, tal vez Dios está buscando a alguien mejor que tú. O tú no calificas para allá, para hacer esto o para lo otro. Pero cuando, como le repetía, la voluntad de Dios no está basada en nuestras opiniones o nuestros sentimientos o emociones, sino que está basada en la verdad. Y todas las cosas que fueron escritas y establecidas por Dios es porque son verdad. Si nosotros las tomamos y las creemos en nuestra vida, entonces podemos entender, vamos a lograr a entender por qué razón nos está diciendo que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos nuestra mente para que podamos comprender cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En el libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 37 al 39, dice aquí, ya lo tenemos en la pantalla. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Qué bendición, ¿no? El que tiene sed, ¿qué iba a hacer? Venga a mí y beba. Y observamos en esta parte donde está comparando, está hablando, haciendo un uso de la palabra río, está haciendo uso de río. ¿Por qué? Todos entendemos que es un río, ¿no? La capacidad que puede tener un río. Un río no está firme, siempre está constante, se está moviendo, nunca está ahí parado, detenido, está constante. Y hace la comparación que dijo, esto dijo del Espíritu Santo. Si el Espíritu de Dios está en nosotros,
Eso nos permite nos da la habilidad de ser constantes en el Señor. ¿Por qué constantes? Porque siempre vamos a poder adquirir lo que necesitamos en la vida, en las etapas que vayamos pasando. Porque no es lo mismo hace 2 años, hace 5 años, hace 10 años. No necesitábamos lo mismo que ahora necesitamos. Entonces el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cómo hemos de pedir? ¿Cómo conviene? No lo sabemos. El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, todo lo que necesitamos el Señor ya nos dio, pero nos quiere enseñar para que podamos practicarlo. Ser constantes. ¿Podemos ser constantes? Sí. ¿Por qué? Porque ahora tenemos el Espíritu dentro de nosotros y Él es como un río, el que nos mantiene, el que nos da la vida, es el agua de vida. En Romanos hablaba de no conformarnos a este mundo. ¿Por qué? El movernos en lo que es el área natural, ¿cuál es el final? Siempre, siempre, ¿cuál va a ser el final? Muerte. Diferentes clases, de diferente manera. Muerte. Pero movernos en el río de Dios, en otras palabras, en el Espíritu de Dios, ¿cuál va a ser el resultado? Vida y paz. Es tan sencillo con nosotros, a veces nos complicamos entender la voluntad de Dios, pero fue tan clara y tan específica en lo que Él quiere para nosotros. No nos quiere que nos quedemos firmes, Dios quiere que aprendamos a estar firmes, a tener la idea de lo que es firme, a practicar lo que es la firmeza. Claro que sí, por eso nos está hablando en 1 Corintios 15:58, hermanos míos, estad firmes. Pero no solo se quedó ahí, digo, estad firmes para toda la vida hasta que Cristo venga. No, y constantes, y le agrega y constantes, porque hay momentos en que necesitamos aprender el inicio de estar firme, pero necesitamos darle continuidad a ciertas cosas que el Señor nos está dando, nos está empujando para que podamos salir hacia adelante. Si no, imagínense, nos quedaríamos de la misma manera toda la vida, sin ningún provecho, sin ningún propósito. Cosas grandes Dios tiene siempre preparado para nosotros, pero no las vamos a lograr a llegar si nos quedamos en un solo lugar. Si necesito apagar la luz, el switch está allá, pero yo quiero que se apague la luz y me voy a quedar aquí esperando a ver cuándo se apaga la luz. No se va a apagar a menos que yo vaya y vaya a mover el switch, o por si acaso alguien se cruza y apaga el switch, pero de lo contrario no es así. Todo tiene un propósito y un plan. Dios ha diseñado todas las cosas para nuestro propio beneficio. Esto me recuerda a cuando yo estaba pequeño, mi abuelo, vivíamos separados o bastante lejos de la ciudad. Entonces había que caminar un buen tramo y luego tomar el autobús y todo eso. Y que yo me recuerde, nunca tuvo el valor de caminar desde la casa hasta el centro, porque estaba muy lejísimo, no iba a llegar. Jamás, si no había transporte, mejor no iba. Pero mi abuelo, cuando él no tenía dinero, recuerdo que se iba muy tempranito, se levantaba tan tempranito y se iba caminando, que la iglesia estaba casi cerca del centro, se iba caminando hasta la iglesia. No tenía dinero para pagar el transporte, tenía que caminar. Estaba lloviendo, ahí iba. Estaba muy soleado, pues ahí estaba. Y eso me recuerdo, wow, constante, porque hasta el día de hoy yo quizás no caminaría toda esa distancia que él caminó. Pero eso es ser constantes. ¿Qué es lo que nos motiva? Si nuestra motivación está basada en ciertas cosas naturales, materiales, cuando esas cosas falten, vamos a ser inconstantes y vamos a flaquear, no vamos a mantener la firmeza. Pero si lo que nos sostiene es la verdad de Dios, amamos, deseamos esa verdad de Dios en nuestra vida, en todo tiempo vamos a estar firmes y constantes, ejerciendo lo que el Señor quiere que ejerzamos. Nunca es tarde. Dios siempre, por eso estaba observando este tema de ejercitando la voluntad de Dios, porque necesitamos cada día conocer cuál es el plan
para nosotros, qué es lo que Dios dejó preparado para nuestras vidas. Pero ya para observar la última parte del versículo, 1 Corintios 15, 58, decía así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No solo se quedó ahí, firmes y constantes, continúa todavía. Dice, creciendo en la obra del Señor. Crecer, ideas, aumentar, adquirir, desarrollar, adelantar, progresar, entre otras. Crecer, ¿hasta qué medida? ¿Hasta dónde vamos a crecer? Efesios 4, 13 al 16. Efesios 4, 13 al 16. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué maravillosos estos versículos. ¿Hasta qué medida vamos a llegar? Eso es lo que nos estaba diciendo aquí en estos versículos. Nuestro blanco, nuestra visión es Cristo. Así que vamos a proseguir, que no perdamos de vista eso, porque a veces empezamos a perder nuestra visión y empezamos a ver otras cosas. Nuestro blanco, nuestra visión es Cristo. Queremos imitar, que yo quiero imitar el hermano tal o el otro hermano o la hermanita. Nuestra visión o imitación es Cristo. Claro, hay buenas, no estoy diciendo que no hay buenos hermanos, ¿verdad? Y que son cosas buenas que podemos aprender. No. Estoy diciendo que nuestra visión principal es Cristo. Nuestra motivación, nuestro deseo de aprendizaje, lo que nos mueve, lo que nos da gozo, es Cristo. Porque Él va a venir por nosotros. Por lo tanto, esa debe de ser nuestra idea principal en nuestra mente. ¿Cómo es este proceso de crecimiento? Bueno, desde el principio ya estoy repitiéndolo. Primero, la voluntad de Dios nos enseña a que aprendamos a ser firmes. Luego nos enseña a que seamos ser constantes. Pero, ¿la constancia en qué? Porque muchas veces hacemos ciertas cosas y es como un círculo, ¿verdad? Lo hacemos y lo repetimos sin ningún provecho, sin ningún resultado, y tendemos al final a terminar aburridos, deprimidos y decir, no, ¿sabes qué? Esto no es para mí. ¿Por qué? Porque no hay un crecimiento. Estamos constantes haciendo lo mismo, pero sin ningún provecho, sin nada, algo mecánico. Dios no quiere eso. Él quiere que crezcamos. Si no hay crecimiento, entonces vamos a quedar aburridos haciendo lo mismo. En Primera de Pedro, vean lo que nos enseña, cómo podemos crecer o cómo se da este inicio del crecimiento. Primera de Pedro 2, capítulo 2, versículo 1 y 2. Aquí está, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos
la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primero que nos dice que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual para que podamos crecer. Entonces necesitamos leche. En lo natural es lo que necesitamos cuando somos unos bebés, ¿no? Con lechita. Y es el inicio del ciclo de vida. La leche nos da todo lo que en ese momento necesitamos. Que en ese momento el cuerpo está necesitando, la leche tiene todo lo necesario para darnos ese crecimiento. Pero no se queda ahí, sigamos leyendo en Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 14. Aquí lo tenemos, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Versículo 13. Y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Allá en 1 Pedro dice, bueno, lo primero para crecer es la lechita, ¿verdad? Necesitan desear la leche para un crecimiento. Pero aquí vemos en Hebreos que dice que pues aquel que todavía está participando de la leche es inexperto, es un niño todavía. El crecimiento, cuando iniciamos en la vida cristiana, es como en la vida natural, como bebés, ¿verdad? Necesitamos esa lechita y que nos sustente y qué bonito, ¿verdad? Ir a la iglesia y todo bien, está bien, excelente. Pero tiene que llegar un momento donde necesitamos movernos hacia adelante. El niño va aprendiendo en la vida, de acuerdo a lo que se le va instruyendo, y aquí nos está enseñando en 1 Corintios 15, 58, que lo primero que necesitamos aprender es aprender a ser firmes, o estar firmes. Y vamos tomando todo eso, pero luego dice, bueno, ahora sean constantes. Está bien, seguimos adelante y empezamos a practicar ciertas cosas que ya aprendimos. Pero luego le añade y dice, creciendo. O sea, ya aprendieron a estar firmes, ser constantes, ahora crezcan. Ya la leche ya fue suficiente, ya les dio todo lo que necesitaban para que se establezcan, para que sus músculos, para que su cerebro, para que todo su cuerpo ya esté listo para la siguiente parte, que es el alimento sólido. Porque si nos quedamos en la leche, entonces vamos a seguir siendo niños. No va a haber un crecimiento. Yo no creo que quisiéramos ser niños toda la vida, quedarnos como niños. No ese es el plan de Dios. El plan de Dios es siempre movernos hacia adelante, enseñarnos lo que Él tiene. Pero no vamos a poder descubrirlo si todavía quedamos como niños. A veces los niños se distraen tan fácilmente, si ponen atención, mucha atención y absorben muchas cosas, pero hay momentos que también no le podemos explicar cosas grandes y misteriosas porque no van a saber de lo que se está hablando. Imagínense, Dios nos quiere expresar cosas maravillosas y grandes y todavía somos niños. ¿Qué es lo que vamos a terminar haciendo? Distrayéndonos, moviéndonos por aquí, moviéndonos por ahí. No se puede. Dios no puede compartirnos lo que Él desea si todavía deseamos ser niños y todavía vamos a estar adquiriendo la lechita. No, dice que necesitamos crecer por medio de desear la leche para crecer, y luego necesitamos dejar la leche y empezar a adquirir alimento más sólido para seguir hacia adelante. Sí necesitamos, sí deseamos
ese crecimiento, ya que esa es la voluntad de nuestro Dios. Aquí mismo en Hebreo 6:1 se los leo rapidito, dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. El 6:1 decía Hebreos, dice que dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. No es que estamos despreciando la doctrina de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo, no, pero ya hicieron su función, ya están ahí, ahora vamos hacia adelante a la ¿qué? Perfección. Nos movemos a la perfección. Ese es el deseo de Dios. Dios nos quiere llevar a ciertos puntos, pero de ahí no es el final. Quiere seguirnos moviendo y moviendo y moviendo. Quiere que haya siempre un crecimiento. En 2 de Pedro 3:18 dice algo maravilloso. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Vean lo que dice el versículo. Antes bien, creced ¿en qué? En la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la gracia, no, pues es que yo quiero aprender más del antiguo pacto de la ley, ¿verdad? Yo quiero aprender más, yo quiero saber más de eso. No, es que yo quiero saber si realmente fueron ángeles, si fueron reyes, si fueron hombres o algo más los que tomaron las mujeres en aquel tiempo, que dice que bajaron hombres o ángeles y tomaron mujeres. Yo quiero saber, ¿verdad? No, es que yo quiero descubrir y saber si realmente es pecado bailar, o si es pecado o beber licor, o si es esto y lo otro. A veces estamos tan metidos en otras cosas, queriendo aprender tantas otras cosas, que nos olvidamos de que nuestra prioridad, que necesitamos primeramente crecer, es en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La gracia que hemos oído, que anunció Cristo, que anunciaron los apóstoles, que fueron establecidas aquí. En esa gracia necesitamos aprender, en el conocimiento de Cristo. Solamente así vamos a poder adquirir tantas cosas, porque a veces nos enfocamos en muchas otras cosas, pero cuando se nos habla del Espíritu Santo, bueno, ¿y qué estás haciendo, verdad, con el Espíritu Santo? Bueno, ni siquiera sabía que existe. Como, ¿quién fue? Pablo encontró a alguien, no me recuerdo el nombre ahorita, que le preguntas si habían recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, y él dice, pues ni siquiera hemos oído de que existe Espíritu Santo. ¿Perdón? No, fue alguien más. No me recuerdo el nombre. No, tenía otro nombre. Pero bueno, muchas veces nos queda de tarea. Nos quedamos de esa manera. Hay cosas que Dios nos está diciendo, esto es importante que lo sepan, que lo ejerciten, pero nosotros decimos, no, yo quiero aprender esto es importante para mí. Entonces vean cuál es la diferencia en nuestra voluntad y la voluntad de Dios. Eso va a afectar mucho en nuestra vida. Si nosotros seguimos el plan de Dios, lo que Él quiere, nos está enseñando que necesitamos tomar para poder crecer, y nosotros no lo tomamos, nos vamos a quedar ahí toda la vida dando vueltas. Y al final, ¿qué es lo que va a pasar? Terminamos diciendo, no, Señor, voy a colgar un rato la toalla, o voy a colgar la toalla permanente, y porque yo creo que aquí no le veo ni entrada ni salida. No veo, mi vida sigue siendo igual, no tengo gozo, no tengo paz, no sé qué es, no he experimentado ninguna de esas cosas que dicen que existe o que la Biblia habla. Podríamos llegar a ese punto de pensar, pero si pensamos como Dios nos enseña, vamos a tener
resultado. En conclusión, vemos lo que nos decía 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que nosotros estamos haciendo aquí en la voluntad de Dios no es en vano, no sé que tengan idea por la palabra vana, pero vano, inmediatamente quizás nos pudiésemos imaginar algo vacío, algo sin provecho, algo sin propósito. No es de esa manera. No nos reunimos aquí solo por reunir, no leemos la Biblia por leer, no oramos solo simplemente por orar porque es lunes o es viernes o es miércoles, porque ya hay un horario y pues hay que obedecerlo. No es de esa manera, sino que todo lo que nosotros realizamos tenemos que entender que no es en vano si lo hacemos en la voluntad de Dios. Pero es necesario que nosotros aprendamos a cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Espero que haya sido de bendición la palabra del Señor, ya que la palabra siempre trae vida, descanso a nuestra alma, refrigerio, dice, es refrigerio para nuestros huesos. Así es que podemos tomarla de esa manera, creerla y poder vivirla. Y como repito, no está basada en cómo, podría decir, en cuánto sabemos hoy, o cómo me sienta hoy, o cómo me sienta mañana. La verdad de Dios va a seguir existiendo y siguiendo, teniendo el mismo significado que lo tuvo hace tiempos. Seguirá siempre el propósito y el plan de Dios igual para nosotros. ¿Lo tomamos o lo dejamos? Esa es ya nuestra condición, nuestro deseo de querer avanzar o de querer retroceder o quedarnos ahí mismo para toda la vida. Las necesidades, Dios conoce nuestras necesidades y quiere y puede ayudarnos a salir hacia adelante si tan solo creemos. Si alguno en esta mañana, no sé, qué pueda haber estado pasando, siente triste, deprimido, problemas, o simplemente le quiere dar gracias al Señor por lo que Él ha hecho en su vida, puede pasar al frente. Aquí tenemos a nuestro pastor y la pastora que pueden orar por cualquier necesidad que haya. Si no las hay, entonces voy a pedirle a nuestro hermano pastor que nos despida, si no hay nada más. Le dejo el tiempo a él. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay que estar constantes, mis hermanos. Qué bonito mensaje nos trajo el hermano Misael. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Y como hablamos, mis hermanos, el Señor quiere usar a todos y cada uno de nosotros. Amén. Todos. El trabajo es constante. Constante. Va a haber bajas, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber personas que no van a pensar igual que usted, pero gloria a Dios, dice, yo sigo al blanco, como dijo el hermano Paulo, que es Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y déjenme despedirlos, mis hermanos. Dios es bueno. Amén. Padre Santo, una vez más te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, mi Dios, por el hermano Misael, mi Dios, por esa palabra poderosa, Padre, que nos indica y nos está diciendo, Padre, por medio de tu palabra, que debemos de ser constantes, Padre, que debemos de ser fieles a ti, mi Dios. Gracias, Padre Santo, por esa palabra y gracias, Padre Santo, porque lo sigues usando, Padre, y sabemos que tienes planes para él. Ahora, mi Dios, despídenos en paz, Padre Santo, que tu Espíritu Santo vaya con nosotros, Padre, que donde quiera que andemos, que podamos ser luz, Padre Santo, para otras personas. Que Dios me los bendiga, me los guarde, me los cuide, me los llene de su Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Estamos despedidos.